Día de hoy nos encontramos en las tiendas CIC Electrónica en Cali. Esta tienda les ofrece a ustedes las mejores marcas en equipos de audio de la mejor calidad. Y hoy ellos nos han ayudado para poder hacer esta clase, para poder dirigirnos a ustedes y llevarles este tutorial de las consolas analógicas. En el día de hoy entonces vamos a revisar todo lo que es el flujo de señal en una consola analógica, cómo es que viaja la señal por este centro de operaciones tan importante en un sistema de audio. Quédense con nosotros y vamos a ver de qué se trata. Bueno, para esta parte lo que vamos a hacer es introducir una señal y poco a poco les voy explicando el método de flujo de señal en una consola. ¿Cuál es el componente? Vamos a hacer el estudio de la entrada y la ruta de señal que se presenta en un canal de audio. Entendiendo un solo canal de audio, vamos a poder replicar a los diferentes canales de audio que tiene la consola. Finalmente vamos a ir a la sección de efectos, donde vamos a analizar en este caso de esta consola qué efectos está ofreciéndonos integrados. Y luego pasamos a la etapa master y a la etapa de salidas de esta consola. Entonces iniciemos. Por ahora vamos a poner un flujo de señal de audio. Vamos a revisar entonces las diferentes etapas de una consola analógica, en este caso esta consola, una RCF F16XR, que nos proporcionan una serie de canales. Y bueno, uno podría decir, son muchos botones, aparecen muchas perillas, hay muchas cosas aquí, pero en realidad entendiendo uno de los canales, podemos fácilmente comprender cada uno de los que se repiten, los canales que se repiten, y así entenderemos mucho más fácil. Las consolas analógicas están diseñadas por algo que se llaman etapas. Hay una etapa de entrada, una etapa de ganancia, una etapa de ecualización, una etapa de envíos auxiliares, una etapa de efectos, en este caso de esta consola, y finalmente la etapa de mezcla. Y también una consola es un centro de operaciones en el que todo el flujo de audio va a estar moviéndose internamente en la consola. Entonces vamos a iniciar con esta consola. Si bien esta consola tiene 16 canales y 4 buses, pues es fácil entenderla haciendo el recorrido por uno de los canales de audio, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta consola físicamente pues tiene 16 canales de entrada, tiene una salida master y tiene 3 envíos auxiliares pre-fader y un envío a efectos. Entonces vamos a mirarla a detalle y vamos a ver cómo el flujo de señal corre por medio de esta. Ahora vamos a ver entonces cómo inicia el flujo de señal dentro de una consola analógica. Lo primero que nos vamos a encontrar es las etapas de entrada, que constan de varios conectores y dependerá del número de canales que ofrezca la consola que se está utilizando. En este caso tenemos 16 hasta 16 canales de entrada que podemos utilizar y podemos mezclar en el caso de esta consola analógica. Para este ejemplo entonces vamos a mirar una señal que está entrando por la entrada de micrófono. Tenemos entradas tanto de micrófono XLR como entradas de línea. Estas dos entradas se diferencian en que la entrada de micrófono tiene más capacidad de amplificación de voltaje que las entradas de línea, que obviamente vienen con mucha más fuerza. Las entradas de línea se utilizan en instrumentos musicales como lo son los sintetizadores, las guitarras o equipos electrónicos que nos ofrecen una señal un poco más fuerte. En el caso de los micrófonos se necesita que el preamplificador eleve la señal, eleve el voltaje de entrada varias veces para que haya una señal homogénea. Entonces vamos a empezar con la etapa de entrada, donde justamente allí tenemos que decidir por dónde vamos a conectar el micrófono o el instrumento que vamos a utilizar.
Haciendo bien esta conexión, entonces luego nos encontramos con la primera perilla, que es la perilla de ganancia. Esta perilla va a ser muy importante para establecer qué tanto voltaje o qué tanta señal va a entrar a la consola directamente, a ese canal. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el primer canal. Recuerden que entendiendo el primer canal vamos a entender todos los demás, ya que cada uno es copia idéntica del siguiente. Y esto se va a repetir tantas veces la consola tenga canales. Entonces encontramos consolas desde 5 canales, 4 canales o a veces hasta 2 canales, hasta consolas de 48, 64 canales en los grandes estudios. La perilla de ganancia se usa como una llave de paso. Relacionemos la perilla de ganancia con una llave principal de flujo de agua en una casa. Esta es la que nos va a permitir la gran presión de señal que va a entrar a todo el sistema de la casa. Y las pequeñas perillas que nos encontramos para mezcla ya son, digamos, esos pequeños grifos que vamos a abrir. Pero la señal va a entrar definitivamente con el rango que le demos en la perilla de ganancia. Entonces vamos a aplicar una señal de audio y lo primero que vamos a hacer es establecer la ganancia. Antes de empezar cualquier mezcla vamos a establecer ese nivel de ganancia y eso lo llevamos oprimiendo este botón PFL, que significa Pre-Fader Listening. Este nos permite en el canal que estemos monitoreando, en este caso en el canal 1, elevar la señal hasta donde necesitamos. Si se fijan ustedes en los LED, empieza a aparecer la señal en color verde y la vamos elevando un poco más hasta llevarla al color naranja. Esta serie de LEDs tiene 3 colores que universalmente conocemos, como el color verde, una señal estable, una señal limpia, el color naranja, que es una señal preparatoria hacia el color rojo, que es definitivamente la distorsión. Entonces debemos llevar esta señal en lo posible hasta el primer color naranja que tenemos allí, hasta el 0. Cuando llevamos esta señal hasta el color 0 tenemos un margen de algunos decibeles, en este caso de 10 decibeles, y eso varía en cada consola. Para poder, este margen se llama el headroom, para poder tener un margen por si la música o la dinámica de la música se eleva un poco y hay algunos picos de señal y no nos vaya a distorsionar. En este momento que llevamos la señal hasta ese punto, podemos decir que ya tenemos una señal homogénea en este canal, una señal regulada. Cuando hay una señal de instrumento, generalmente la señal viene muy alta y podemos utilizar en las consolas algo que se llama un pad o atenuador, que en este caso no lo vamos a utilizar. Bueno, teniendo entonces la señal regulada al 0, lo que podemos hacer es levantar el máster de la consola también hacia el 0 y podemos empezar a escuchar la señal de salida. Esto es lo que generalmente se hace en una prueba de sonido. Primero se le pide al músico que toque lo más fuerte que va a ejecutar el instrumento para poder llevar esta señal hasta el nivel apropiado. Después de eso, entonces ya podemos escuchar la señal en el sistema de amplificación que hayamos requerido. En este caso que hemos llevado la señal, entonces la señal fluye desde la entrada, pasa por la llave de ganancia y sigue su camino hacia la siguiente etapa, que es la que vamos a ver ahora, la etapa de ecualización. En la etapa de ecualización entonces tenemos en este caso 3 mandos de color azul, un azul un poquito más oscuro, y tenemos este de un azul un poco más claro que ya les vamos a explicar para qué es. Bueno, estos 3 colores, estos tres mandos de ecualización son sencillamente dividir el espectro de frecuencias en 3 zonas importantes. Las zonas son
la etapa de la ecualización de los agudos, que es esta de acá, los medios y los bajos. Y esta perilla que tenemos acá va a ser un barrido de frecuencias para esta perilla de los medios. Entonces tenemos 3 bandas de frecuencia y aquí en esta consola nos explica qué banda más o menos es la que está realzando o atenuando en este caso. En el caso de la banda de los agudos está realzando los 10 MHz. En el caso de la banda de los medios vamos a hacer el barrido de frecuencia con la perilla azul claro. Y en el caso de la banda de los bajos tenemos su principal frecuencia está en los 100 Hz. Entonces, entendiendo estas 4 perillas podemos hacer ya sea realces o atenuaciones de ese sonido. Vamos a escuchar el ejemplo con una voz que vamos a insertar en el canal y vamos a mover un poquito la perilla de agudos y vamos a atenuar también la frecuencia, generando así la ausencia de esa banda de frecuencia. Ahora vamos con los medios, un realce en los medios y una atenuación. Ahora vamos a hacer lo mismo en los bajos, realce y atenuación en los bajos. Lo que estamos haciendo en este caso con la ecualización es añadiéndole volumen, ya que la ecualización es un control de volumen que realza o atenúa esas frecuencias establecidas. Cuando realzamos una señal, estamos agregándole volumen en esas frecuencias, en ese sector de frecuencias, y es posible que tengamos que compensarla con la perilla de ganancia de nuevo. Entonces, revisando siempre nuestros niveles, vamos a lograr que el nivel final de esa señal sea homogéneo y no llegue a la distorsión. Siguiendo el recorrido de la consola analógica, nos encontramos con esta sección de perillas de color verde. Las perillas de color verde en este caso son salidas auxiliares de la consola. Salida auxiliar número 1, auxiliar número 2 y auxiliar número 3. Estas salidas auxiliares lo que nos permiten es tener mezclas independientes a la mezcla principal dada en la consola. Esto nos permitiría hacer una mezcla de monitoreo, por ejemplo, en el escenario. Enviar esa señal independiente hacia una ruta nueva y generar una señal, una mezcla nueva en una salida de la consola. Entonces, en el caso de esta consola, tiene 3 señales o 3 mezclas independientes de envíos auxiliares. Siguiendo con esto, entonces, nos encontramos con la perilla de efectos. Esta perilla de efectos es también un canal que se comporta como un envío, pero ese envío va a ser directamente hacia el procesador de efectos que tenemos aquí en esta consola integrado. Lo que vamos a hacer entonces en este caso es también enviar el nivel de efecto que queremos hacia el procesador de efectos. Vamos a hacer la operación con la misma señal de voz. Lo que tenemos que hacer entonces es elevar el máster de envío de retornos de efectos. Ahí lo tenemos. Establecer qué efecto vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una reverberación. Y vamos a empezar a abrir un poco la señal. Ahí tenemos al máximo el envío. Y ahí está sin efecto.
Lo que hará entonces esto es enviar la señal hacia el banco de efectos, será procesado y retorna hacia este canal, que a su vez se suma al canal maestro, al canal máster de audio, y nos proporciona una suma de la señal con el efecto que le hayamos escogido acá en el panel de efectos. Siguiendo el recorrido de la señal, entonces nos encontramos con el paneo. El paneo sencillamente es llevar esta señal que entra por este canal hacia el canal derecho o el canal izquierdo de la consola, del sistema de sonido que tengamos. No tiene nada que ver con los envíos auxiliares. Estos envíos ya han tomado su ruta hacia las salidas directamente pre-fader. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es enviar esta señal ya sea a la derecha o a la izquierda de nuestro sistema. Seguimos acá entonces haciendo el recorrido y ahora se viene lo que es el botón Mute. Este botón lo que hace es enmudecer la señal, apagar la señal de ese canal y prenderla de nuevo. Luego nos encontramos con un pequeño bombillo que es el PIC. Este bombillito, este LED, nos va a indicar que en la señal existe alguna distorsión. Si elevásemos esa señal, la llevamos hasta la distorsión, inmediatamente este bombillo PIC se activa, dándonos la alerta que la señal está por encima del rango y que tenemos que atenuarla un poco con el nivel de ganancia. Lo que hacemos es bajar el nivel de ganancia de nuevo hasta su nivel controlado, hasta su nivel 0, y tener este techo de 10 decibeles de rango que podemos utilizar. En este caso yo he subido el volumen del dispositivo y por eso se ha subido también el nivel acá en la entrada de canal. Lo que hemos hecho entonces es ajustar de nuevo la ganancia. Esto es algo que quizás se debe hacer cada vez que añadimos un proceso o hacemos una ecualización, ya que al hacer una ecualización, como les decía, estamos elevando el nivel de volumen de ese canal. Bueno, siguiendo el recorrido, entonces nos encontramos con el botón Pre-Fader Listening. Este botón nos permite en cada canal tener una visualización de la señal que está entrando en este momento. Y al activarlo también se va a activar en la salida de audífonos la escucha para que el ingeniero de sonido pueda establecer el volumen, el nivel y escuchar el sonido antes que sea amplificado. Bueno, tenemos entonces después un botón que se llama Main. Este botón lo que va a hacer es llevar la señal que entra hacia el canal maestro o hacia el canal máster de la consola. Si no lo tenemos activado, entonces esta señal no va a llegar hasta el canal máster, pero sí puede ser que se vaya hacia las salidas auxiliares. Entonces, si en algún momento vemos que no suena, es porque posiblemente no hemos ruteado esa señal hacia el canal main. Luego nos encontramos acá otros dos botoncitos que son los buses 1 y 2, 3 y 4. Estos buses nos permitirán, o lo que nos permiten los buses en cualquier consola, es hacer un envío adicional o agrupar canales hacia esos buses que tenemos aquí, 1, 2, 3 y 4. Tendríamos entonces dos buses en estéreo para poder utilizar. En el caso de agrupaciones podemos utilizar el caso típico de la batería, a la que podemos ajustar el nivel de cada uno de los tambores y enviarlo hacia un bus para no tener que, si queremos hacer un ajuste de volumen, no tener que bajar todos los canales o subir todos los canales, sino que lo hacemos a partir de un máster o un submáster en este caso, que sería el bus 1 y 2. Y a su vez este también lo enviamos hacia el canal maestro. Si no lo enviamos hacia allá, entonces no vamos a tener audición de esos canales que hemos agrupado. Obviamente entonces aquí dejaríamos por fuera el envío al máster
y enviaríamos al bus correspondiente 1 y 2 o 3 y 4. ¿Cómo activamos el envío, digamos, al bus número 1? Lo hacemos por medio de la perilla de paneo, que en el caso de estar hacia la izquierda nos va a hacer el envío hacia el bus número 1 o hacia el canal izquierdo. Y en el caso de estar en el bus 3 y 4 haría el envío hacia el canal, hacia el bus 3 o al canal izquierdo. Bueno, siguiendo entonces con la ruta de señal, ahora nos vamos a ir a la parte maestra de la consola. Volviendo a nuestro viaje de la señal por el centro de operaciones que es la consola analógica, encontramos que ya habiendo hecho el recorrido por el primer canal y este se duplica alrededor de todos los canales de la consola, encontramos una parte que es la parte maestra donde están precisamente los botones master, el banco de efectos, los LED que nos muestran la señal y algunos botones o perillas que nos rutean la señal hacia ciertas salidas de la consola. En este caso vamos a revisar de arriba hacia abajo cuáles son las funciones del panel que nos ofrece esta consola. En la parte de arriba entonces tenemos un FOD switch, que es una entrada de pedal para activar o desactivar algunos efectos preestablecidos acá. En el caso que tengamos que activarlos con el pie, entonces podrá ser un poco más fácil activarlos desde un pedal que tengamos más cercano. Luego tenemos la salida de audífonos, que es aquí donde vamos a monitorear internamente nuestras señales que previamente estamos escuchando por medio del Pre-Fader Listening. Tenemos las etapas de salidas principales, los conectores de salida principal, donde tenemos el conector L y R, que son los conectores maestros, son los conectores estéreo, los principales de la consola. Luego tenemos estos mismos conectores, pero presentados en salidas de un cuarto plug. Y tenemos también salidas de control room. Estas salidas nos permiten conectar unos monitores de estudio u otro sistema para poder monitorear toda la mezcla a través de ellos y que sea diferente y controlable desde otra perilla. Nos encontramos más adelante que es muy importante, que es la alimentación fantasma. Cuando activamos la alimentación fantasma, le estamos enviando un voltaje necesario a los micrófonos de condensador y algunos dispositivos que lo requieren. Este es un voltaje de más 48 voltios directos que van a irse por el cable y alimentar al micrófono que lo requiere. En el caso de no tener activado el Phantom Power, lo que va a pasar es que no vamos a tener ninguna respuesta desde los micrófonos de condensador que lo requieran. Seguimos entonces con la etapa de LEDs que encontramos en esta parte de acá, donde podemos visualizar tanto la señal que viene desde cada canal por medio del PFL, Pre-Fader Listening, o la señal completa de la suma de todos los canales. Bueno, nos encontramos luego con la etapa de efectos. Aquí tenemos configurables una serie de efectos. En este caso tenemos 16 diferentes efectos DSP. Luego nos encontramos en esta parte con los máster de envío de estos efectos hacia los canales auxiliares, hacia las mezclas auxiliares. Es decir, que pudiéramos la reverberación que le aplicamos a una voz, enviarla hacia un auxiliar directamente a través de estas perillas. Aquí tenemos las perillas de control maestro o el máster de lo que son los envíos a efectos de cada uno. Es decir, todo lo que enviamos hacia la mezcla auxiliar número 1 va a llegar a este máster auxiliar número 1 y finalmente va a salir la ruta de señal hacia esa salida de este auxiliar, de cada uno de ellos. Podemos también visualizar la señal aquí o escucharla en los audífonos de cada uno de los auxiliares por medio de un Pre-Fader Listening que tiene en cada una de los máster de la salida.
Allí lo que hemos hecho es hacer un envío auxiliar desde ese canal, del canal número 1, hacia el máster y lo estamos visualizando por medio del PFL. Finalmente nos encontramos acá con una perilla también de máster de el canal 4 auxiliar, este que nos va a servir para llevar la señal hasta el panel de efectos. Este va a ser su máster de envío y este va a ser el retorno, este canal del lado de acá, que es el que nos envía a su vez la señal hacia el canal máster principal. El canal, el auxiliar número 3, nos va a permitir en este caso, en esta consola, hacer un envío pre o post de esta señal que vaya por el auxiliar 3. Es decir, que si lo tenemos activado en post, dependerá del nivel de señal que haya en cada uno de los canales. Es decir, que la ruta de señal va a entrar y si la enviamos hacia ese auxiliar, va a depender que subamos el nivel de señal del fader de ese canal. En ese caso se utiliza como por ejemplo para los efectos, también para aplicaciones de música, que queremos que no se vaya directamente hacia el monitor, sino que dependa también del fader de canal para poderla enviar. En este caso lo pondríamos en post fader para que la señal dependa del fader. Y si lo queremos como una de las salidas iguales a la 1 y 2, independientes, la señal lo que va a hacer es llegar e irse directamente hacia la salida porque está en modo prefader, es decir que no va a depender del fader de canal para seguir su ruta hacia las salidas. Y finalmente nos encontramos con los buses maestros y los canales maestros, que es el canal Master Main Mix LIR, al que llevamos acá hacia el 0, y tenemos un prefader también de este canal en el cual podemos monitorear la señal perfectamente de todos los canales de mezcla que estamos utilizando. Esto nos permitirá entonces tener una escucha en los audífonos y en los monitores, en los LED de la señal que estamos escuchando en este canal. Bueno, y tenemos un botón mute, que es el que apaga toda la mezcla principal. La salida lo apaga y tenemos 0 volumen en ese caso. Y bien, vamos a revisar las salidas de la parte de atrás de la consola y regresamos entonces para finalizar esta ruta por toda el centro de operaciones, que es la consola de audio analógica. Entonces ya regresamos. Bueno, después de haber visto esta clase sobre las consolas analógicas, finalmente nos despedimos y tenemos acá, estamos en las tiendas C&C, donde ustedes pueden venir a comprar sus equipos de audio profesional. Estamos con Johan, que es uno de los asesores comerciales, quien nos va a explicar qué vamos a encontrar en las tiendas C&C. Nosotros aquí somos especialistas en audio, llevamos más de 20 años en el mercado. Digamos que nosotros pueden encontrar marcas reconocidas como Yamaha, QSC, KRK, Pioneer. Son muchas marcas, muchas referencias que tenemos disponibles. Así como tal, pueden conseguir instrumentación, pueden conseguir equipos para estudio de grabación, equipos para sonido en vivo, equipo de luces, todo. Digamos, si tienen alguna duda, con mucho gusto se pueden acercar a nuestro local. Nosotros podemos asesorar en toda inquietud que tengan y asimismo poder venderles el producto que ustedes quieran y les guste y que sea de su gusto. No lo olviden entonces visitar las tiendas C&C. Es la única tienda donde ustedes van a encontrar las mejores marcas. No volteen más, lleguen a la tienda C&C y aquí van a ver asesores como Johan, muy amablemente los van a atender y van a resolver todas sus inquietudes. Entonces finalmente nos despedimos, vamos a hacer un paneo de lo que es la tienda C&C y lo que les ofrece a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.